Bueno, buenas tardes a todos, familias, profesionales, amigos y amigas, por venir esta tarde a acompañarnos. Agradeceros vuestra presencia en esta jornada del Día de las Enfermedades Raras. En este día lo que celebramos y recordamos es que la diversidad es una de las características de nuestro mundo. La diferencia forma parte de nuestra vida. Es por ello que todos tenemos los mismos derechos a ser felices, a ser tratados con respeto, a querer y a ser queridos. Nos reunimos hoy para tomar conciencia, entre todos compartir y buscar medidas de prevención, de tratamiento, rehabilitación e integración de personas con diversidad funcional. Por ello, desde asociaciones como APISA o ALERA, manifestamos el apoyo a todas las medidas que se tomen en este sentido y que afecten a la salud, a la educación, a la accesibilidad y a decenas de aspectos que mejoran la calidad de vida de las personas y de sus familias. Deseamos que esta jornada sirva para cortar distancias, dando la información necesaria y la oportunidad de ver la diversidad como algo natural, que forma parte de cada una de las personas que estamos aquí, de su vida y que es mucho más que toda esa dificultad. Muchas gracias por asistir. Nada, quería comentaros que va a empezar la primera entrada a una compañera que viene de la Asociación Prader-Willi y se llama Aurora Rostarato. Un abrazo para ella, por favor. Bueno, quiero agradecer a Pisa que haya contado con mi participación aquí. No voy a utilizar el micrófono porque yo soy muy chillona y yo creo que me escucháis, ¿verdad? Y por supuesto a todos vosotros y vosotras por acompañarnos en esta tarde tan buena con este sol tan estupendo que echábamos tanto de menos. Vengo, como acaban de decir, de la Asociación Española Síndrome de Prader-Willi. Trabajo allí como psicóloga y, bueno, como veis, he sido súper modesta en el título de la ponencia que quería transmitir. La importancia de saber cómo enseñar. Realmente yo no sabría transmitir cómo podemos conseguir esto, pero sí quería por lo menos hoy lanzar más que verdades, reflexiones, ¿no? Cosas que nos puedan ayudar un poquito a pensar en temas que como vamos tan rápido pues no pensamos con mucha frecuencia. Ese es mi objetivo, por eso voy a ir lanzando muchas ideas diferentes que espero que nos dé tiempo a comentar al final. A lo largo de mi exposición probablemente oigáis que utilizo como sinónimo la palabra diversidad funcional y discapacidad intelectual. La verdad que me gustaría ser capaz de utilizar solo la primera, pero son palabras que tenemos interiorizadas después de mucho tiempo de trabajo y estoy convencida de que van a surgir. Quiero aclarar esto porque va a pasar y quiero posturarme donde me encuentro, pero estoy segura de que en más de una ocasión eso va a surgir porque en el entorno profesional, lo comentábamos ahora mismo con una compañera y yo, nos meten en vena ciertos conceptos y luego extraerlos de tu mente resulta extremadamente complicado. Yo quería empezar a hablar un poco, a partir de mi exposición con esta idea central, ¿verdad? Parece que en la sociedad, a lo mejor no tanto en el entorno de la familia o en el entorno de los profesionales, pero parece que en la sociedad en general tendemos a percibir a las personas con diversidad funcional de una manera muy homogénea, cuando realmente son tan diferentes como cualquiera de nosotros. Todo ser humano es fruto de un montón de variables y el grupo de las personas con diversidad funcional es tan amplio como el grupo de los andaluces, ¿no? Yo, por ejemplo, represento todas las características del pueblo andaluz, pero hay otros que no. Por cierto, funciona un poco así. Es tremendamente amplio. Y resaltar también eso, que cada persona con diversidad funcional, antes que nada y fundamentalmente, es una persona y por tanto es única. Hermanos gemelos son únicos también, imaginaros a este nivel. Me gustaría empezar a hablar de algunos temas que me parecen fundamentales cuando trabajamos o cuando tratamos con familiares. Yo también soy madre y muchas de las cosas que he dicho aquí le enseño a la ponencia a mi hijo y me decían, mamá, a ver si es verdad que la hace. Entonces, un poco vamos a exponer unas intenciones positivas que pueden funcionarnos, ¿no? Sabiendo que partimos de la teoría y que a veces utilizamos la parte de la práctica que hacemos bien. Quiero contar una historia rápida, que a mí me ayudó mucho en su momento a situarme en otro lugar. ¿Conocéis la historia del cántaro que había que rescatar del fondo del agua? Decidme que no. No. Que sí, me pongo a llorar. Bueno, voy a quitar esto de aquí porque fijo que me doy, Resulta que es un poco machista el cuento, como son mayoría de mujeres, ya os lo anticipo. Resulta que había una princesa que tenía que casarse porque se le pasaba el arroz.
Y entonces le dijo el rey: nena, que te tienes que casar, que tú tienes que continuar. Y dijo la princesa: ¿y con quién me caso si no me dejáis salir del palacio? ¿Cómo fue una competición? Todos los príncipes, todos los reinos aledaños van a venir aquí y vamos a hacer una prueba que tú vas a elegir para saber si puedes ser un firme candidato a reinar. Bueno, dice la princesa: pues tengo la prueba, papá, aunque no te lo creas. ¿Cuál es la prueba? En el lago, en lo más profundo, hay una vasija dorada. El príncipe que consiga extraer la vasija será mi futuro esposo. ¡Bravo, bravo! Bueno, pues mandan correo electrónico y todo eso, como con el de los príncipes. Llegan los príncipes allí y uno detrás del otro se van tirando al agua. El primero 10 minutos sale y se no sabía ni bucear. El segundo 35 minutos, 40 minutos. Toda la lista de príncipes, que eran interminables porque cobran mucho, pasó y no consiguió sacar la vasija. Claro, la princesa se estaba sintiendo fatal y el rey todavía más, porque pensaba que quién iba a ser capaz de decir. Mientras todo esto sucedía, había un chico del pueblo que estaba observando pues, toda esta actividad que allí se desenvolvía. Él lo que más hacía era eso, observar. Y cuando ya acabaron todos y no había ningún candidato porque nadie había sacado el ánfora dorada, se acercó al rey con más miedo que vergüenza y le dijo que si él también podía concursar. Hombre, el rey, como podéis comprender, se enfadó a venir a decir que quiere ser rey, pero acabó cediendo viendo que no había ninguna solución posible. Aquel chico estuvo un buen rato pensando y todos se quedaron muy sorprendidos cuando vieron que no se desprendía de su ropa para tirarse al agua. ¿Qué hizo este chico? Este chico se alejó un poco y se subió a un árbol alto que había. ¿Y sabíais que había al final del árbol una ánfora dorada que se reflejaba en el agua y simulaba estar dentro? Consiguió el ánfora, se casó y reinó. Pero como era igualitario, reinó con la princesa, que de hecho era la que tenía que haberlo heredado desde el principio. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque habla un poco de que a veces tenemos que hacer cosas diferentes para conseguir la meta. A nivel profesional y mucho más a nivel social, tendemos a repetir siempre lo mismo que vemos que no funciona. Y lejos de pensar que tenemos que buscar una alternativa, repetimos lo que hemos aprendido, porque al final casi todos acabamos educando como nos han educado. Y está claro que la educación que hemos recibido es muchas cosas estupendas, pero en otras no. ¿Qué tema me interesa a mí mucho a la hora de educar? El tema de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿De qué manera nos comunicamos nosotros? ¿Qué es lo que más hacemos para comunicar? A través gestual y a través de la palabra, de la escritura. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pero efectivamente, a lo mejor la respuesta mayoritaria, así a voz de pronto, hablamos. Tendemos a pensar que nos comunicamos solo con las palabras. Y realmente nosotros nos comunicamos con todo nuestro cuerpo. Es la primera ley de la comunicación, de hecho. La no comunicación entre seres humanos no existe. La comunicación no verbal. Y con efectivamente, precisamente por la comunicación no verbal. ¿Qué pasa si tú te cruzas con alguien por la calle, a quien conoces perfectamente, y ese día no lo miras, no le hablas, ni siquiera te acercas a él? ¿Te estás mandando un mensaje a esa persona? ¿Qué duda cabe de que sí? ¿Qué sucede cuando encuentras a alguien y lo tocas? Alguien que está triste, simplemente presiona un poco su brazo. ¿Te estás comunicando con él? Sin lugar a dudas, sí. En el proceso educativo que tenemos, los padres, me incluyo en ese grupo, como decía al principio, y también los formadores, a veces se nos olvida un poco eso. Y tendemos a querer educar en base a las palabras, a lo que hablamos, a lo que transmitimos. Hay otra cosa importante, otra regla de la comunicación, os pongo entre paréntesis los autores, porque son chulísimos, por si queréis leer algo de ellos, que plantea que lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Eso que cuando tenemos una conversación y nos dice alguien, es que no sé lo que dice, y nosotros decimos, no hemos entendido. Partimos ya de un posicionamiento erróneo, porque no es que no me han entendido, es que yo no me he explicado. El responsable de la comunicación es el que está emitiéndola, el emisor. Te voy a poner aquí, ¿te lo sabes? Genial. El emisor. De manera que, con todas las personas en general, porque vaya a ver que muchas de las cosas que comentamos aquí son aplicables a todos nosotros, tenemos que saber siempre qué está entendiendo la persona con la que nos estamos comunicando. Y la mejor manera de saberlo, lógicamente, es preguntándoselo, y no solo con palabras, ¿verdad? ¿Qué diríais que es lo más importante para comunicarse bien? ¿Qué es lo más importante? Para que yo sea un buen comunicador, una buena comunicadora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tengo que hacer súper bien para comunicarme muy bien? ¡Ah! Transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje, importante, pero hay algo todavía más. Ah, creía que iba a decir algo. ¿Qué es la parte más importante? ¿Qué es lo que es fundamental para comunicarnos bien? El canal de comunicación.
Que hables el mismo idioma. Todo eso es súper importante, pero ¿sabes cuál es la que yo pienso que es la más importante de todas? No sé si estáis de acuerdo conmigo. La capacidad de escuchar. Si no escuchamos al otro, no sabemos cómo dirigirnos a él. Si no, ¿y con qué escuchamos? Escuchamos con todo nuestro cuerpo. Cuando alguien nos devuelve una mirada, cuando tocamos a alguien y la esquiva, cuando tocamos a alguien y la recibe con agrado. La parte más importante que tenemos que hacer como padres y como formadores, como profesionales, es aprender a escuchar. Yo esa asignatura confieso que la tengo pendiente, ya veis, ¿no? Bueno, quería reflexionar un poco sobre eso porque me parece que es algo importantísimo que muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? Hemos dicho entonces que lo que más nos pasamos a la hora de comunicarnos es en hablar. Digamos que nos traiciona un poco eso. Procuramos expresarnos con determinados términos, con los más apropiados. Acabo de hacer una salvedad incluso al principio por la importancia que tienen esas cosas. ¿Sabéis qué porcentaje de información se transmite con las palabras en una conversación según Bejarabian, que es un tío que sabe mogollón? ¿Qué porcentaje diríais que yo transmito en una conversación con las palabras? Venga, del 1 al 100, decir un número, ¡va! 40. 30. ¡No! ¡7%! ¡Un 7%! Es decir, nada. Nada. Un 7% aproximadamente es lo que Bejarabian plantea que se transmite en la comunicación a partir de las palabras. Es decir, como ha dicho antes el compañero, no recuerdo tu nombre, perdón. David, como ha dicho David, la comunicación no verbal, el tono es fundamental en lo que estamos transmitiendo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos con las personas que tienen diversidad funcional, utilizamos mucho la oratoria, ¿no? La oratoria, la manera que yo tengo de expresarme, depende mucho de mis capacidades, de mis características personales. Las personas con diversidad funcional también tienen esas capacidades y esas características. La diferencia es que se presupone que las personas que no tenemos diversidad funcional o discapacidad intelectual partimos de una base de determinadas capacidades. Y lo cierto es que todos nosotros, los que somos personas con discapacidad intelectual y los que no, tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Todos nosotros tenemos un montón de puntos débiles. Para mí es una realidad que veo todos los días. Y no la veo todos los días porque trabaje con personas con diversidad funcional. ¿Sabéis dónde más la veo? En el telediario de las 9 cuando digo a los políticos. Todos tenemos debilidades, es evidente. Sin embargo, partimos de ese escalón que nosotros estamos dispuestos a poner y en el que nos situamos. Lo importante al fin y al cabo es establecer, que he puesto un corazón porque me parecía muy bonito, porque realmente es lo que significa, ese vínculo de amor, ese canal abierto, fluido, entre las personas con las que queremos comunicarnos y los que no. Es cierto que, aunque hemos dicho al principio, que el terreno de las personas con diversidad funcional es muy amplio, hay algunas características que se dan en un porcentaje elevado de personas. Las vamos a analizar muy rápidamente, solo por lo útil que nos pueda servir para aprender y mejorar, ¿de acuerdo? Y también para analizar qué tipo de déficit también tenemos nosotros y cómo subsanarlo. Lo más importante a la hora de analizar las características de pensamiento de cualquier ser humano es descubrir cuáles son sus potencialidades y sus puntos fuertes, porque son un poco la balsa sobre la que nos vamos a desplazar, lo que nos va a ayudar a subsanar cualquier otra dificultad. El cerebro funciona así, ¿verdad? Es un poco inespecífico, específico e inespecífico al mismo tiempo. Sabéis que hay personas con lesiones cerebrales a ciertos niveles que son capaces de suplir esas funciones cerebrales con otras zonas que se hiperactivan, ¿de acuerdo? Eso lo dicen las máquinas, por tanto, lo cual es verdad. Lo digo porque cuando lo dicen los expertos muchas veces no lo hablamos, que lo dicen las máquinas. Debe de ser verdad. Partiendo de esa idea base, las potencialidades van a ser individuales y las vais a conocer los que trabajáis con ellos y los familiares. Fundamentalmente vamos a analizar por encima muy rápido, si hay alguna que llame especialmente la atención, nos paramos, cuáles son las características generales del procesamiento cognitivo, de las características de pensamiento de las personas con diversidad funcional. Voy muy rápido, bien, ¿qué? ¿Bien? Vale. Algunas características generales. Dificultades de secuencialización, es lo que tiene que ver con las tareas ejecutivas, ¿no? Que los profesionales estamos más acostumbrados a nombrar. Lo que tiene que ver con establecer una meta y poner por orden los pasos que tengo que seguir para conseguirla. Eso es extremadamente complicado y a veces las personas que tienen discapacidad intelectual tienen dificultades a este nivel. Dificultades de memoria a corto plazo, pero sobre todo dificultades de atención.
Muchas veces me pregunto si esas dificultades de atención no se explican porque los temas que trabajamos con ellos no les importan. Porque yo garantizo que cuando yo oigo el debate de la nación soy incapaz de mantener la atención durante más de 3 minutos. Con lo cual yo ahí también padezco serios déficits de atención. Dificultades en teoría de mente que no serán siempre, pero sí que es cierto que muchas veces les cuesta cierto esfuerzo ponerse en el lugar del otro. Tener en cuenta que ponerse en el lugar del otro es un ejercicio extremadamente complicado. Si no, todas las mujeres que están aquí y tienen pareja, que piensen en sus parejas. Varones, ¿verdad? Extremadamente complicado. Esto es una broma, nos cuesta todo. Reído un poco también. Ponerse en el lugar del otro es extremadamente complicado porque requiere de un ejercicio importantísimo, que es el primero que hemos dicho, escuchar. Y escuchar no solo con el oído, que también, sino con todo lo demás. Si tenemos en cuenta que hay todas estas dificultades que hemos dicho por encima, y ahora veremos algunas más, el proceso de ponerse en el lugar del otro y modificar mi comportamiento de acuerdo a lo que estoy observando se hace extremadamente complicado. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer cuando hablamos conversar con diversidad funcional es una cosa que no hacemos nunca: mostrarnos tal como somos e intentar expresar lo que realmente sentimos. La verdad que todo sería, creo que, mucho mejor si fuésemos capaces de funcionar de esta manera, no solo para las personas con diversidad funcional, sino para todos nosotros. ¿Qué otras características suelen tener a nivel cognitivo las personas con diversidad? Estoy diciendo un montón de diversidad funcional y me siento súper orgullosa. Otros procesos que están afectados, la metacognición. La metacognición es la capacidad de reflexionar, ¿no? Es como la capacidad de pensar sobre lo que pienso y a partir de ahí modificar mi juicio, analizarme. Un poco, no es lo mismo, pero bueno, la conciencia, ¿no? Es verdad que aquí hay serias dificultades, pero es que el ejercicio de la reflexión es extremadamente complicado para todos nosotros. Hay muchos factores que influyen en él, desde nuestras pautas de crianza hasta nuestra autoestima, hasta las relaciones personales que tenemos en ese momento. Es algo en lo que vemos que también hay cierta afectación, pero como veis, estoy intentando poner siempre un paralelismo para que veamos que realmente la diferencia es casi siempre de matiz. Dificultades en abstracción. Un poco que una interpretación más literal del lenguaje, un pensamiento concreto. También aquí es cuestión de matices. Mi marido es ingeniero y cuando me habla de algunas cosas con las que él trabaja en su trabajo habitual, yo soy incapaz de entenderlas, porque se alejan tanto de mi campo de conocimiento que cuando me empieza a hablar de la teoría de redes desde el espacio, no puedo cuantificar la cantidad de veces que ha intentado explicármelo. Para mí es absolutamente imposible entenderlo. Parte de lo que sucede aquí es que el entramado social es profundamente abstracto. Nuestro entramado social es totalmente simbólico. Quiero decir, nos relacionamos con reglas que no están escritas. Te llaman por allí te llaman. Son reglas que no están escritas. Ese simbolismo hace que tengan muchas dificultades para entenderlas, pero es que nosotros también las tenemos. Un ejemplo tonto que a mí me parece que son muy explicativos esos ejemplos tan tontos. Es como si a mí me invitaran a un baile real. No quiero ni pensar cómo me sentiría yo allí. Sería incapaz de leer esas pautas que están tan alejadas de mi realidad. Bueno, pues algo parecido es lo que pasa a este nivel. Son dificultades en función de también el entorno en el que se desenvuelve. Es verdad que también se observan ciertas dificultades en el razonamiento inferencial. ¿Qué es hacer inferencia? Es ser capaz de decir, si yo hago esto, pasa esto. Eso también nos complica mucho la vida a todos. Es difícil, porque generalmente lo que va a pasar si yo hago esto no depende siempre de mí, sino de otro que administre lo que va a pasar. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? Vale. Y por último, otra cosa que hemos observado que pasa a veces es en la aplicación de normas. Cuando una persona con diversidad funcional aprende y tiene claras las normas, a veces hace un uso generalizado de ellas, es decir, la utiliza en lugares en los que socialmente, y resalto esto, en los que socialmente no se considera apropiado, o se limita a hacerlo en la situación en la que lo ha aprendido. ¿Vale? No nos vamos a detener más en esto, ¿verdad? Son características generales que, como digo, todos nosotros tenemos en parte. A partir de ahí, un segundito. Esa es mi sobrina Libertad, que tiene Praderville. Guapísima, ¿eh? A partir de ahí, hemos sacado
intento sacar como 4 conclusiones rápidas de qué puede mejorar nuestra comunicación, ¿no? Bueno, la primera es eso, poner en marcha todos los centímetros de piel que tenemos y todos nuestros sentidos para interaccionar con el otro. De alguna manera ser como una antena parabólica, pero así guapísima. Pero ya que estoy aquí aprovecho que se diga. Cosillas que tenemos que tener en cuenta. La palabra no. Si os dais cuenta, si nosotros le pedimos a alguien que no haga algo, lo que le estamos pidiendo es una inferencia. Es decir, te digo que no grites y yo creo que tú vas a inferir que hables bajo. ¿Me explico o no? Es un ejercicio que hacemos constantemente, cuando lo más positivo sería pedirle a la persona lo que quiere que haga. Así que no os cortéis, decirle a vuestro marido todo lo que queréis que haga, pero en positivo. En positivo. La palabra no es una palabra, qué carilla, es una palabra que dificulta mucho la comunicación y que parte siempre de la base de que estamos hablando al mismo nivel y de las mismas cosas. Es importante eso, no solo para hablar con las personas que tienen diversidad funcional. En general, la palabra no es una palabra que oscurece la comunicación, que se pone una barrera y la utilizamos muchísimo porque todos hemos crecido con esa base, con ignorar lo positivo y potenciar lo negativo. Vamos, yo no recuerdo nunca que me pidieran lo que querían que hiciera, porque yo era más mala que un dolor. Podéis imaginaros lo que viéndome ahora. Lo que me decían una y otra vez es lo que querían que no hicieran. Y yo decía, ¿puedo dar alguna alternativa? Porque como me veas que te agita 2 minutos más, exploto. Importante tener en cuenta esa palabra en nuestra conversación. Lo sí genérico. Eso también es una cosa curiosa. Después vamos a ver una diapositiva que igual nos aclara más eso. Cuando alguien nos hace una pregunta en general y nosotros respondemos sí, por ejemplo, ¿vamos al parque? Sí. Yo estoy respondiendo justo a lo que me ha preguntado. Estoy haciendo una interpretación literal del lenguaje también. Pero realmente las expectativas que la persona que me pregunta ¿vamos al parque? Tiene, yo no la conozco. Quiero decir, igual cuando me preguntan ¿vamos al parque? La persona que te lo ha preguntado está pensando, no me saques la arruga, ¿eh? La persona que lo ha preguntado está pensando, quiero ir al parque, ver a mi amigo Antonio, que me compre un chupachú y jugar en la tierra. Yo he dicho que sí voy al parque, pero realmente la pregunta que me ha hecho esa persona encierra, además de ir al parque, todas esas cosas. Por eso es tan importante también cuando hablemos, hombre, tampoco vamos a un computador. Número 1, vamos al parque, pero sí intentar aclarar en esos sí genéricos que traen muchas complicaciones a nivel comportamental, qué es lo que realmente, a qué es lo que realmente estamos respondiendo en positivo. Los deísticos. Bueno, yo la primera vez que leí esa palabra no sabía lo que significaba. Tuve que mirarla, no sé si fue en la RAE, no sé en qué idioma, que tienen 15.000. Tuve que mirarla. Los deísticos son pronombres personales, adverbios de lugar, adverbios de tiempo. Son palabras que en realidad no tienen un contenido y que dependen de la fase previa. Por ejemplo, mañana vamos a casa de Carmen y dice otro que está al lado, entonces vamos a ir allí. Allí se refiere a la casa de Carmen, pero dependiendo de en qué conversación y del rato que llevemos hablando, el allí para unas personas tiene sentido y es la casa de Carmen y para otras no. Todos los deísticos, adverbios de lugar, de tiempo, aquí, allí, mañana, pasado, que estamos en la nueva o incluso al día a día, generamos expectativas de lo que va a suceder después. Esas expectativas que tenemos se basan en nuestra experiencia previa. Quiero decir, yo sé lo que va a pasar cuando me voy al trabajo porque todos los días hago lo mismo. Esos son pensamientos, ideas que yo tengo. Al final, al ponerlas en práctica, los pensamientos acaban convirtiéndose en emociones. Cuando lo estoy haciendo, siento cosas. Si yo tengo una expectativa que se confirma, se refuerza el comportamiento que estoy llevando a cabo, porque me dice que funciona lo que he hecho siempre, sigue funcionando. El problema aparece cuando yo tengo una expectativa, cuando yo tengo un pensamiento de algo que va a suceder, que no se produce, que no acaba pasando. Cabe prever que cuando no hablamos de, diversidad funcional, contemos con ciertas capacidades para introducir esos cambios en nuestro cerebro y adaptar las emociones que nos provocan la decepción de una manera razonable. Odio la palabra, pero vamos a utilizarla si os parece aquí. Si yo tengo un cerebro con algunas peculiaridades, como las que hemos comentado antes, que hemos dicho que todos tenemos, pero que a lo mejor aquí algunas están más marcadas, es muy previsible que me cueste mucho introducir esos cambios cuando las expectativas no se cumplan, ¿verdad? De forma que las emociones que yo voy a empezar a sentir van a ser emociones desagradables.
Yo he puesto ahí algunas, pero pueden ser muchas. Desde luego sí es la frustración porque no sucede lo que yo esperaba. Y a mí me cuesta cambiar un poco por cómo proceso la información lo que iba a pasar. Las emociones que surgen son negativas. Y yo soy un poco más impulsivo. Soy un poco más impulsivo porque el autocontrol es una de las cosas en las que influye mucho todo lo que hemos dicho antes. Es fácil entonces que aparezcan comportamientos inadecuados. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque de alguna manera, cuando nosotros manejamos las expectativas, manejamos el comportamiento. ¿He conseguido explicarme con eso? De alguna manera, si yo soy capaz de plantear eso, de manejar cuáles son las expectativas y entender cuáles son las expectativas del otro, estoy manejando también su comportamiento. Y cuando hablo de manejo, lo hablo en positivo, no como lo que hace mi suegra conmigo. Esta vez manejo en positivo. ¿Vale? Yo muy calentita, ¿eh? No más que no venir. Nunca. ¿Cuál es la clave del éxito para manejar las expectativas, para conocerlas? Es una palabra que está muy de moda, pero que no la recoge la RAE, que también la busca. Es ser proactivo frente a ser reactivo. Ser reactivo es esperar a que algo pase para solucionarlo. Ser proactivo es actuar y tomar las medidas oportunas para prevenir lo que pueda suceder. Voy a contaros una historia, un poco en relación a las expectativas. Se me acaba de ocurrir, pero es que es muy buena y yo creo que explica un poco la importancia que tiene esto de las expectativas. Aquí también nos sirve. Veréis, lo que nosotros hacemos para analizar las expectativas que otro tiene, y eso los profesionales se lo decimos mucho a los padres, ¿no? No les decimos, hay que hacer un análisis de conducta, pero sí que pedimos, bueno, a ver, el comportamiento siempre tiene dos motivos: obtener algo que queremos o evitar algo que no nos gusta. Para saber por qué hace esto tu hijo o tu hija, analiza los antecedentes. ¿Dónde pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Quién está? Y luego analiza también las consecuencias. ¿Qué obtiene cuando hace esto que hace? Nosotros nos paramos a analizar eso y eso está bien. Y es verdad que hay muchas cosas que nos lo explican este análisis de la conducta. Pero fijaros que partimos de un error común y que yo creo que pasa desapercibido muchas veces. Os voy a contar una historia que parece que no, pero yo creo que sí se relaciona con esto. Yo os conté la otra vez la historia de mi amigo Cortés y el anarquista. Esa no, ¿no? ¿Sí? No, yo creo que... No, en serio, esto es un elixir de la comunicación y es real. Cuando yo era más joven, y estaba estudiando la carrera, pues nosotros no teníamos ni un duro. Entonces teníamos una amiga rica en el pueblo, la Conchi, y su padre tenía una furgoneta. Y el padre de la Conchi nos llevaba cuando podía a Granada para que nos saliera el billete, para no tener que pagar billete. Todas como locas. El padre de la Conchi era falangista. Y nosotros teníamos un amigo, Manolo Cortés, que era anarquista, pero anarquista. Bueno, pues nos dice Manolo Cortés, no tengo un chavo, decirle al padre de la Conchi que si me podéis con él. Manolo, no abres la boca. Te meten en esa furgoneta y si hace falta te drogas, pero no hables. No, va, esto es real, no veréis porque es que me parece maravilloso. Yo creo que me hice luego, iba a decir, experta, qué chula, me especialicé un poco en comunicación porque me pareció algo precioso. Nos montamos todos en el coche, todos divinos, por supuesto, Manolo Cortés, como era el hombre delante con el padre de la Conchi. Y pasamos por delante de la cárcel de Jaén. Y dice Manolo Cortés, las cárceles no tenían que existir. Y dice el padre de la Conchi, eso mismo pienso yo. Ya le dimos un por detrás en el asiento a Manolo Cortés y nadie más volvió a hablar. Cuando llegamos a Granada y Manolo Cortés se marchó, ¿sabéis lo que nos dijo el padre de la Conchi? Vaya muchacho apañado, así tenéis que ser, tened todos los amigos que tenéis. El padre de la Conchi pensaba que las cárceles no tenían que existir porque había que fusilarlos a todos. Y Manolo Cortés, porque el ser humano es libre y no hay que reprimirlo. ¿Me explico con esto? Analizamos así el comportamiento de los demás, igual que nos comunicamos, pensando que estamos en el mismo lugar y haciendo un análisis descriptivo de la realidad, pensando que es el mismo. Y todos hemos escuchado muchas veces a una amiga contar una pelea con su marido y que luego no llama el marido. Y dicen, ¿en qué pelea han estado estos? Ya por lo menos hay 3 versiones, ¿verdad? Eso es importante porque cuando nosotros analizamos y hacemos todo este análisis funcional, estamos partiendo de una base.
y es de que compartimos una realidad que, queridos y queridas, ninguno de nosotros compartimos con los demás. Por cómo hemos crecido, por nuestra herencia genética y por infinidad de factores. De manera que ese error que cometemos es la base del error de la interacción humana en el fondo. No me digáis que no es una anécdota, es que es maravillosa, utilizarla. Manolo Cortés, para que no se olviden. Maravilloso, es que yo cuando vi aquello pensé, vivimos en el caos. No sé ni siquiera cómo lo entendemos. Bueno, bien, digo que muchas veces esto funciona y es productivo. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, funciona y es productivo, ¿de acuerdo? Analizar qué es lo que pasa, quién está, todo eso es muy productivo. Es todavía más productivo analizar las consecuencias, porque veréis, la única forma que nosotros tenemos de saber si la consecuencia que ha habido detrás de un comportamiento es un reforzamiento o no, no es que nosotros consideremos que es un reforzamiento o no, sino que la conducta se mantenga o no se mantenga. Ahí no me explico, ¿no? No. Bueno, vale. Vamos con un ejemplo tonto que no hay que hacer, pero vamos a ponerlo. Si mi hijo me grita y lo castigo, por ejemplo, sin ver la tele. Yo asumo que eso para él es un castigo, pero realmente la única prueba que tengo de que para él ha sido algo negativo es que no me grite la próxima vez. Realmente, si la próxima vez me ha gritado, a lo mejor hay otras variables, no es tan simplista, pero a lo mejor es que yo considero que es un castigo y él no. Volvemos a lo conté. ¿De acuerdo? Es importantísimo analizar las consecuencias y buscar una consecuencia que para el otro sea lo que yo creo que es, porque el otro es una entidad, como hemos dicho al principio, única. Y yo más. ¿Vale? No supongo que no me tenéis que estoy de coña, ¿no? Bueno, digo que esto, hacer este análisis comportamental y demás, es interesante y es productivo. Pero muchas veces, o por lo menos yo lo veo muchísimo con los padres y con las madres Prader-Willi, muchas veces me dicen, mira Aurora, yo lo he analizado todo, he apuntado todo, lo he tenido en cuenta todo, y sin embargo, no consigo explicarme lo que ha pasado. Todo parte de esto que estamos diciendo, ¿no? Y hay un proceso que trabaja Linda Gurás, es una experta en Prader-Willi, pero también diversidad funcional, podéis leerla porque es americana, pero a pesar de eso es una gozada. Y habla de un concepto interesantísimo que ella denomina la expectativa silenciosa. Nosotros pensamos que las personas tenemos una expectativa en función de cómo nosotros percibimos el mundo, pero puede que los demás tengan una expectativa que nosotros nunca hemos contemplado. Ser capaz de reconocer cuáles son las expectativas reales de las personas es la única posibilidad que tenemos del manejo del comportamiento, de educar en definitiva, porque el manejo del comportamiento es la educación, no es simplemente la emisión de un castigo o una recompensa, va mucho más allá de eso. Hago algo bien, empiezo a dar un reforzamiento y cuando no, tengo un castigo, por lo menos una consecuencia que no es positiva. Pero fijaros, hay una cosa que se llama el reforzamiento positivo directo, ¿no? Y es, yo hago algo bien, un premio, yo hago algo bien, un premio, yo hago algo bien, un premio, yo hago algo bien, un premio. Yo me acostumbro a que siempre que hago eso bien, tengo un premio. Si 3 veces lo hago y no tengo premio, dejo de hacerlo, ¿no? Porque siempre pasaba esto, siempre obtenía un premio justo después de eso. Si 2 o 3 veces no se produce, aprendo que eso no me va a ser productivo. Se extingue la conducta. ¿Me explico con eso que es un poco rollo porque los psicólogos que hablamos como hablamos? Y ahora hablan peor, yo soy de la vieja. Bueno, está claro, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que aprendemos no las aprendemos así. Eso es imposible. No tenemos premios siempre que damos un comportamiento acertado. La mayoría de las cosas que aprendemos las aprendemos con reforzamiento intermitente. ¿Qué es el reforzamiento intermitente? Yo hago una cosa bien, refuerzo, hago una cosa bien, refuerzo, hago una cosa bien, refuerzo, hago una cosa bien, no tengo refuerzo, hago una cosa bien, no tengo refuerzo, hago una cosa bien, tengo refuerzo. ¿Qué he aprendido? Que puedo esperar 2 veces sin conseguir algo, porque esto va a llegar tarde o temprano. Nos hacemos resistentes al cambio. Aprendemos a esperar la recompensa repitiendo el comportamiento, aunque sea negativo, porque nos hemos dado cuenta de que si lo repetimos y lo repetimos, obtengo lo que consigo. Nuestro aprendizaje se basa en eso, en el reforzamiento intermitente. Los comportamientos que se aprenden con reforzamiento intermitente son muy complicados de extinguir, de eliminar, porque el sujeto siempre está a la espera
ha aprendido que tarde o temprano obtiene la recompensa. Los comportamientos disruptivos en las personas con diversidad funcional se han aprendido así, porque los padres y los profesionales acabamos, que no es que yo quiera irme de rosita, acabamos reforzando comportamientos negativos, aunque sea por agotamiento. La única manera de que esto no suceda es mantenernos fieles a eso, a la firmeza. Porque la firmeza lo que va a hacer es evitar que haya excepciones, porque vamos otra vez al principio. Lo que yo considero una excepción, el otro puede considerar una norma. Seguimos hablando de expectativas y interpretación de la realidad. La única cosa que nos garantiza esto es ser capaces de tener unas normas claras que no varían si antes no se comunica y se habla del tema. ¿Vale? ¿Más o menos me he explicado en esto? ¿Qué peligros acechan a la firmeza? Bueno, las argumentaciones. Lógicamente, cuando nosotros estamos educando a un niño, él se defiende de las cosas que nosotros planteamos. Cuando nosotros entramos en las argumentaciones con ellas, sin lugar a dudas, tenemos las de perder. Porque ellos se van persiguiendo algo y nosotros simplemente nos estamos manteniendo. De manera que las argumentaciones son algo que hay que limitar en el tiempo, incluso en su existencia, siempre que sea posible. Otra cosa que influye mucho en la firmeza es la falta de acuerdo. La falta de acuerdo a lo mejor entre los progenitores, cuando un padre piensa una cosa y el otro piensa otra. La falta de acuerdo entre el círculo familiar y el centro educativo o ocupacional. La falta de conexión entre los criterios hacen peligrar la firmeza, porque ambas instituciones, la familiar y la educativa, dudan a veces y cambian, y entonces la firmeza desaparece. El atribuir las dificultades comportamentales al problema concreto, a la diversidad funcional concreta, al síndrome específico, eso es una condición más, es lo que estamos defendiendo desde el principio, ¿verdad? Tener un síndrome o cualquier tipo de alteración, todos tenemos alteraciones, sabéis que vamos ya por 8.000 enfermedades raras diagnosticadas. Todos somos susceptibles de tener enfermedades que ni siquiera conocemos. De manera que estamos hablando precisamente de eso, de que tener una dificultad no es ni más ni menos que en algunas cosas hay que trabajar de otra manera, pero no es ni excusa ni explicativo per se de lo que sucede. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos hecho eso? No hemos dicho, si es que, a ver, pobrecito, gracias. No quería decir la palabra, pero yo creo que la utilizamos. Ellos lo ven, coño, pues claro, como lo diría yo. Lógicamente, forma parte de sus reclamaciones también, esas cosas que ven en nosotros. Culpabilizarlo. Yo creo que todo el mundo hay que responsabilizarlo de sus actuaciones disfuncionales, vamos a llamarlo así. Pero una cosa es responsabilizar y otra cosa es culpar. Porque la culpa conlleva las cosas. Primero sitúa al sujeto, al que hacemos sentir culpable en una situación de indefensión. Porque yo me estoy sintiendo mal por algo que hice ayer y de momento la máquina del tiempo no se ha inventado. Culpar nos sitúa en una tesitura de malestar psicológico que además nos hace mucho más impermeable a lo que nos dicen por fuera. Pero además es como una contrarréplica, porque cuando tú culpas a tu hijo porque ha hecho algo mal y luego dices, pero vamos a ver, no me di cuenta, ¿cómo me siento yo ahora? Culpable. Ya estamos todos sintiéndonos culpables. Y cuando yo me siento culpable y he puesto una pauta, ¿qué hago con ella? La rompo. Desaparece. Reforzamiento intermitente, ¿os acordáis? Importantísimo. Y por último, es que creo que vamos un poco juntos, porque me quedan un montón de cosas faltadas. Y por último, ese concepto de justicia, sobre todo cuando hay más hermanos, ¿no? Eso Elena lo sabe. Elena, no te doy las gracias que me has traído tú aquí, te las doy al final, perdón. El concepto de justicia es interesante, sobre todo cuando hay más hermanos, porque ellos dicen, ¿por qué mi hermano sí y yo no? Yo siempre digo que en cualquier casa, no solo en una casa donde hay una persona con diversidad funcional, sino en todas las casas del mundo, solo hay una norma. Y es que todos tenemos normas, pero no son las mismas. Y si no, que todos planchen, que todos fríen y que hagan lo que hago yo. ¿De acuerdo? Todos tenemos normas. Y eso también es la riqueza de la diferencia. Porque en el fondo, si lo que estamos haciendo es utilizar la misma norma para todos, ¿dónde está el respeto a la diferencia en el fondo? ¿Dónde está el contemplar las variables personales? Esto que parezca que dificulta el trabajo de esos padres, que ya de por sí es animado, lo facilita, porque lo hacemos más flexible en el fondo, a pesar de que estemos hablando de la firmeza. Vale. La estrella del manejo comportamental es el reforzamiento.
no es la consecuencia negativa. Es el reforzar los comportamientos positivos e ignorar en la medida de lo posible los comportamientos negativos si no son excesivamente disfuncionales. ¿De acuerdo? Prestarle atención a lo que se hace bien. Muchas veces cuando nosotros regañamos a nuestros hijos, para ellos es agradable porque le estamos prestando ¿qué? Atención. Muy bien. Y es lo que más busca. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hay un artículo interesantísimo que tiene, no me acuerdo, interesantísimo, de un tío que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sabía. Si lo encuentro, igual os lo hago llegar porque me pareció maravilloso. Y había hecho una investigación y decía que los niños que tenían padres muy permisivos no sentían que los quisieran, a pesar de que les dejaban hacer lo que les diera la gana. Y yo, a pesar de que mi hijo también tiene 15 años, muchas veces me dice, no, mamá, si yo cuando me regaño sé que lo haces porque me quiere y te preocupa. Ojo. 15 años se dice eso. Con 15, es que más bonito. Bueno, es decisivo concretar muy bien cuando pedimos que hagan un trabajo, cuando pedimos que hagan cosas, qué quieren hacer, porque estamos partiendo también de conceptos diferentes. Y concretar exactamente cuando pedimos algo que es lo que estamos pidiendo. Ordena tu habitación. El concepto de ordena tu habitación para mi hijo y para mí. No encuentro la palabra que define el desacuerdo. De manera que concretemos qué es lo que tienen que hacer. Y concretemos también cuándo se ha terminado de hacer una tarea. ¿Por qué? Porque en parte de la tarea que ellos hacen, igual que nosotros, se están jugando su autoestima. El que perciban que lo que están haciendo está bien hecho y que son ellos los que controlan la tarea y que saben qué es lo que tienen que hacer y cuándo empieza y cuándo acaba, genera en todos los seres humanos del universo interestelar autoestima. Si yo soy algo que está haciendo, no sé muy bien qué, cuándo termina y con qué motivo, y eso puede darse independientemente de la diversidad funcional que estamos en el universo, como ya hemos dicho, paralelo. Generar una estima positiva es muy complicado, porque lo que acabo sintiendo es que estoy obedeciendo normas, reglas, pautas, que ni siquiera sé muy bien por dónde me vienen ni cómo. Una vez que eso está muy claro, ¿no? y que nos comunicamos y pedimos de ellos exactamente lo que queremos, tenemos que trabajar como punto fuerte con el reforzamiento. Yo creo que sentir una autoestima positiva, la autoestima es un concepto muy mal traído y muy mal llevado, porque se utiliza mucho y se ha banalizado, ¿verdad? Tengo la autoestima por los suelos, igual que estoy depre, si estuviera depre, de cojones iba a tener estas así de arriba. Que hay palabras, ¿no?, que se han dado tal uso social de ellas, que le hemos vaciado de contenido, pero son palabras importantísimas. Es que habría que lavarse la cara, la boca antes de decir autoestima, porque la autoestima es algo inconmensurable casi para el ser humano. Dependiendo de lo que una persona considere de sí mismo, de lo que se quiera, va a ser feliz o no, es que es así de gordo, independientemente de lo que tenga y lo que le rodee. Digo que es difícil tener autoestima en esta sociedad, ¿no? En general, para todos nosotros. Cabe prever que para personas con estas dificultades todavía sea más difícil, porque tiene muchos retos por delante y se lo ponemos muy complicado. La sociedad es absolutamente competitiva con determinados valores, ¿no? Que a lo mejor son valores que coinciden con sus déficits mientras somos capaces de ignorar sus auténticas potencialidades que están ahí. Partimos entonces de personas que están tocaillas, ¿no? Como jodidas, vamos. El reforzamiento va a ser decisivo, porque va a ser motivador. Va a ser lo que les haga sentir que su comportamiento tiene una meta y un objetivo, como todos nosotros necesitamos sentir por otra parte. Cosas superficiales del reforzamiento, las vamos a leer solo por encima. Varía en función de la persona, no podemos utilizar reforzamiento genérico. A mí me dice, venga, que si te portas muy bien te llevo a cenar. Vamos a comer un chuletón de algo, ¿te estás quedando conmigo? Ahora que me te llevo a estar Eso es importante, porque analizar las características de cada persona, conocer a nuestro hijo y a las personas con las que trabajamos para saber qué es interesante para ellos, que no tiene por qué coincidir ni de coña con lo que es interesante para... Ya me estoy soltando, ya he dicho 4 seguidos. Para nada con lo que es motivante para mí es muy importante. Descubramos que le gusta, si eso es precioso. ¿Habrá algún momento que descubrir lo que le gusta a otra persona? Otra cosa importante es que no dependan demasiado de la intensidad del comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces merece más la pena reforzar el esfuerzo que el resultado. Y tendemos a medir mucho los resultados.
Yo soy del Atlético de Madrid, pero hoy oí que decía, que metió el gol en la Eurocopa cuando lo robaron el partido del Madrid, es sevillano, Ramos. Hoy he oído a Ramos decir una cosa que decía, es que los defensas cobramos menos porque solo se valoran los goles y la tarea que nosotros hacemos es la pera. Pues es que eso es verdad, quiero decir, nosotros decidimos qué tareas son las que hay que premiar y cuáles no. Y no premiamos el esfuerzo que supone lo que están haciendo muchas personas que a lo mejor no llegan a meter gol. Ahí está Ramos que nos jodió la Eurocopa. ¿Me explico? Es importante no circunscribir tanto el reforzamiento a la intensidad de la conducta, sino más bien circunscribirlo a la actitud y a las ganas y al esfuerzo que se hace por hacerlo bien. Importante que no varíen en función de nuestro estado anímico. Acordaros de que hablábamos de firmeza. Si yo vengo súper contenta y te doy un reforzamiento que te muere, estoy generando en ti una expectativa silenciosa. Porque mañana vengo súper contento yo y tú no, y no me lo das. ¿Qué pasa aquí? Procuremos que el reforzamiento no varíe en función de nuestro estado anímico. Que sean visibles, canjeables, concretos, en definitivo. Facilita mucho las cosas. Lo más importante también del reforzamiento es que haya diferentes posibilidades a lo largo del día. Siempre pongo este ejemplo, pero a mí me parece muy clarificador. Si yo tengo un premio por la noche, que es que mi madre me lee un cuento, vamos a pensar ahora en un niño, y a las 8 de la mañana me he portado mal, ¿qué me dice mi madre a las 8 de la mañana? Esta noche no hay cuento. ¿Yo tengo ya algo que me movilice a seguir portándome bien? No. A las 3 de la tarde yo llevo ya 5 días sin cuento, me ha dicho mi madre que ya hasta el viernes no tengo cuento. ¿Qué pasa el lunes por la noche, ese mismo día de las 8 de la mañana? ¿Qué le lees el cuento porque te has puesto la cabeza como un bombo? Reforzamiento intermitente. Falta de firmeza y, por supuesto, una sensación de pérdida de autoridad absoluta por parte mía y la misma percepción por parte de mi hijo. Tiene que haber diferentes momentos a lo largo del día para reforzar, porque si pierdo una posibilidad, tengo otra. Imaginaros que yo por la mañana me levanto y me dijera, cobra 100 euros al día. Hombre, coño, pero vamos a ponernos arriba. Cobra 100 euros al día. Y me levanto por la mañana y me dicen, hoy te quedas sin 100 euros, vaya a trabajar, Rita. Ojo, ojo. Yo creo que entendemos, ¿no? Que estamos poniendo ejemplos, pero creo que la esencia la... ¿no? Sí. ¿Habéis visto la palabra? Sí. Bueno, rápidamente también. Es muy importante a la hora de manejar el reforzamiento tener en cuenta que hay una línea muy sutil que separa el reforzamiento del soborno. Muy sutil. Y que la diferencia fundamental es que el reforzamiento lo manejamos nosotros y el soborno lo maneja ella. Si nosotros queremos ser una figura de autoridad y plantear firmeza y manejar el comportamiento, tenemos que utilizar reforzamientos pactados con antelación, que estén consensuados, que la persona que lo va a recibir lo conozca y que tenga muy claras cuáles son las pautas de conseguirlo. ¿Qué pasa si no? Imaginaros que vamos a suponer que es alguien que se enfada mucho en determinado momento. Y yo no he pactado con él una serie de cosas para corregir eso. Y ahora se enfada. Se enfada porque quiere que le compre algo que es caro. Por ejemplo, vamos a poner otra vez un ejemplo tonto que son muy ilustrativos. Y yo le digo que no le compro eso. Y me monta uno en el centro comercial. Y yo tengo una vergüenza que me muero y digo, venga, pues te lo compro. Y él dice, pues ya no quiero eso, ahora quiero... ¿Quién está manejando ahí el comportamiento? Hay manejo de comportamiento, pero que te cagas, hay manejo de comportamiento, el mío. ¿De acuerdo? Es muy sutil y los padres, todos los padres utilizamos mucho el soborno. Porque hemos crecido así por otra parte, ¿eh? Nos han educado de esa manera. No han sido nuestros padres, porque no lo sabían, porque no comía mi padre cuando venía de coger aceite uno de la mina, como para ser proactivo estaba el hombre, claro. Nuestros padres han actuado de forma reactiva. Acordaros, la clave del manejo conductual de la educación está en ser proactivo, en actuar antes de que las consecuencias haya que modificarlas. ¿Vale? Bueno, pues las características, como veis, son muy similares a las que hemos dicho, ¿no? Con respecto al reforzamiento. ¿Vale? Simplemente las consecuencias van a ser siempre la última opción, ¿no? Esa que utilizamos cuando ya no sabemos muy bien a qué acogernos. Las personas con diversidad funcional y otras muchas personas a veces tienen reacciones que nos desbordan en determinados momentos, bien sea porque se sienten especialmente frustrados, porque han tenido un día duro, por un compendio de situaciones, ¿no?
y a veces hay enfados fuertes o reacciones que nosotros consideramos que son exageradas, siempre desde nuestra perspectiva. El objetivo que nosotros tenemos con nuestro comportamiento como educadores, cuando eso sucede, no es que acabe en ese momento el enfado. Esto es súper difícil, ¿eh? Yo creo que es lo más difícil. Yo no voy a actuar en ese momento para que ese enfado que está sucediendo, el que hemos puesto por ejemplo antes en el centro comercial, desaparezca. Mi comportamiento va a servir para que ese enfado no se repita. O al menos enfados de ese tipo. Eso es extremadamente complicado porque a veces nos pone en situaciones complicadas. Lo que yo voy a intentar es intentar que no se repita. Voy a evitar cualquier tipo de reforzamiento, eso sí. Extinguir comportamientos negativos puede estar bien, pero podemos cometer un grave error. Muchas veces los comportamientos negativos, a los comportamientos negativos subyacen otras causas que merecen la pena analizarse. A veces nuestros hijos, con esos enfados, con esas reacciones que nosotros nos comprendemos, lo que nos quieren transmitir es su malestar por otras cosas que les están sucediendo. Es positivo extinguir comportamientos negativos, pero es más positivo dar una alternativa de expresión de las emociones que les están haciendo sentir así. No vale solo con extinguir, a veces cuando extinguimos estamos rompiendo una vía de comunicación con ellos. Hay que saber por qué sucede eso, para intervenir en lo que genera eso. Extinguir es bueno, pero extinguir sin analizar es un error, porque lo que estamos haciendo es poner una tirita sobre una herida infectada. No solo no la hemos desinfectado, sino que estamos evitando que le dé el aire. Importante, hay que extinguir, pero hay que saber por qué a veces hacen eso, darle alternativas de expresión del malestar explícita y buscar cómo podemos solucionar lo que está sucediendo. Es bueno tener una especie de plan de actuación cuando va a haber este tipo de movidas para saber cómo tenemos que actuar cada uno de nosotros, también en función de las características personales. Hay gente que en esos momentos es capaz de conservar la calma y mantenerse firme y otras que no. Bueno, por eso somos una familia, somos un grupo de gente, cada uno puede tener un rol en determinados momentos, ¿vale? Importante, digo, que cuando planteemos con ellos un comportamiento alternativo para expresar el malestar, cada vez que ese comportamiento alternativo aparezca, por ejemplo, o sea, decir, mamá, me estoy poniendo muy nervioso porque me estoy enfadando, reforcemos eso. Y eso pasa a formar parte de las cosas que tenemos que reforzar en nuestros hijos. Rápidamente, ¿qué es positivo y qué es negativo en estos momentos? En general, bueno, lo vamos a leer solo por encima porque yo creo que ya me estoy poniendo un poco pesada. Intentar dirigir al principio, permanecer en el presente o en el futuro inmediato, hablar lo menos posible, proteger a la víctima. Con eso queremos decir que a veces pues, pueden buscar especialmente la atención de una persona, ¿no? Y generar con esa persona en concreto pues, una actitud muy oposicionista, y bueno, pues que esa persona se marche o que en ese momento desaparezca, o por lo menos que sea capaz de mantener la calma. Desde luego, si la situación te desborda y siempre que sea posible, que alguien te sustituya y que tú te marches, porque somos humanos. Todos los padres, las madres no se sabe si son humanas, pero los padres sí. Cuantas menos personas hay en ese mismo momento intervengan, mejor. Tener en cuenta que es un momento en el que la persona no está percibiendo con claridad, está muy alterada y el que haya mucha gente opinando allí puede generarle todavía pues, más estrés, ¿no? Nunca intentar evitar sobornando, las que lo hemos comentado, ceder a la presión, caiga quien caiga, como decimos en mi tierra por la gloria de mi madre, con una crisis de ese tipo no se consigue lo que quería antes de hacer esto. Y importante también, para mí una de las cosas más importantes es no mostrar desacuerdos delante de ellos en esos momentos. Digo que esto es extensible a la educación de cualquier niño, de cualquier ser humano en definitiva, ¿vale? Los desacuerdos después. Siempre digo lo mismo, pero es que creo que es muy recomendable. Los desacuerdos se tratan después de practicar sexo salvaje. Así, ¿sabes? Por la oxitocina y demás se llega a un acuerdo de una manera mucho más positiva, ¿vale? Importante después de la crisis, ya acabo, me quedan dos. Muchas gracias por aguantarme. Hablar de cómo se sentía, de qué le ha llevado a actuar así, lo que hemos dicho antes, responsabilizar pero no culpar. Buscar juntos opciones de comportamiento alternativos, porque igual que los reforzamientos, habrá quien pueda hacer un comportamiento alternativo y habrá quien pueda hacer otro. ¿De acuerdo? Hay que buscar qué cosas le facilitan la expresión de esas emociones negativas. Ver que podemos cambiar en las cosas que han podido suscitar que eso se dé. Es importante dejar un espacio para que pidan perdón. Y es importante aceptarlo. Muchas veces nos van a decir, mira, no me pidas tanta vez perdón, hijo mío, y no me lo vuelvas a hacer.
están pidiendo disculpas. Aceptémosla y si hace falta memorizar un par de frases, pues se memorizan y se utilizan en ese momento en los que nosotros también nos sentimos heridos, ¿vale? Pero es importante que tengan ese espacio, porque pedir perdón por lo que es empezar de cero, ¿no? En la moral judeocristiana puede ser la confesión, ¿no? Yo soy atlética y atea, pero para que crea me va a entender bien, ¿no? Es como, vale, estoy en paz, empiezo de cero, ¿no? Entonces, es importante que tengan ese espacio, que los enseñe a hacerlo. Es importante que le pidáis perdón. El modelaje es una de las vías de aprendizaje más importantes que tiene el ser humano. Acordaros también de la comunicación y de cómo nos comuniquemos. Incluso pedir perdón puede ser un gesto, ni siquiera tiene por qué ser una palabra, pero es importante que eso se vea. Y ya para terminar, ya sí que acabo, este texto porque es de verdad lo que pienso. Os lo voy a leer para que estéis muy lejos y no veáis, y la voy a leer literal porque lo he escrito con mucho amor, ¿vale? El trabajo de ser madre y padre es extremadamente complicado. Tenéis entre manos un material muy sensible y que valoráis más que vuestra propia vida. La jornada laboral no tiene límite y las tareas que tenéis que llevar a cabo son muchas veces arriesgadas y sin procedimiento explicativo. No hay vacaciones, a veces ni descanso, pero el salario es incuantificable. El amor de vuestro hijo y de vuestra hija. Gracias por acompañarlos, apoyarlos y guiarlos. Día a día hacéis posible que crezcan en el más amplio sentido de la palabra. Reivindicáis con todo vuestro esfuerzo el espacio que por derecho deben ocupar en la sociedad y ellos y ellas, a cambio, nunca os olvidarán. Muchas gracias. Que la exposición viene a cargo del equipo de valoración de nuestra asociación. Damos la entrada a Alejandra Martínez, psicóloga de PISA, Beatriz de Pedro, trabajadora social de PISA. ¿Me lo estás diciendo? Pues un momentito. Aquí ya está. Ahora sí. Alejandra Martínez, psicóloga de PISA, Beatriz de Pedro, trabajadora social, y Tania Gombau, psicóloga de PISA. Buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a la Junta Directiva, la iniciativa, especialmente a la presidenta, a la directora técnica, el trabajo inmenso y la invitación, la confianza y a todos nosotros por asistir a estas jornadas. Nuestra ponencia comienza de la siguiente manera. Esperar un bebé es como planear un fabuloso viaje de vacaciones a Italia. Compras muchas guías de turismo y haces unos planes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las novelas de Venecia. También puedes aprender algunas frases en italiano. Todo es excitante. Después de meses de preparación, finalmente llega el día. Haces las maletas y estás nervioso. Algunas horas después, en el avión, la azafata dice: bienvenidos a Holanda. ¿Holanda?, preguntas. ¿Cómo que Holanda? Yo pagué para ir a Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Sin embargo, ha habido un cambio en el plan de vuelo. El avión ha aterrizado en Holanda y ahí te tienes que quedar. Así que tienes que salir y comprar nuevas guías de turismo. Incluso tendrás que aprender un idioma nuevo. Lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible.
trata simplemente de un lugar diferente. Es más lento y menos deslumbrante que Italia, pero después de pasar allí algún tiempo y de recuperar la respiración, empiezas a mirar a tu alrededor y te das cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, tulipanes, incluso Rembrandts. Pero todos tus conocidos están ocupados yendo y viniendo de Italia, presumiendo de los días maravillosos que han pasado. Y durante el resto de tu vida te dirás, sí, ahí es donde se suponía que iba yo. Eso es lo que yo había planeado. Este dolor no desaparecerá nunca, porque la pérdida de este sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo que es especial, las cosas encantadoras que te ofrece Holanda. Bienvenidos. Estamos en Holanda. El equipo de valoración de APISA, formado por Silviano, que está por allí, Tania Guzmao, Beatriz y yo misma, soy Alejandra, queremos contaros nuestra manera de entender el proceso de valoración cuando llegáis a Holanda por primera vez y cuando viajáis por Holanda durante el resto de Italia. Nuestra manera de entenderlo, ¿vale?, es ese momento tan especialmente intenso para las familias, tan emocionalmente lleno de incertidumbres, lleno de miedo, lleno de necesidades de certezas, es acompañarnos, ¿vale? Nuestra primera idea es acompañar. No siempre lo sabemos hacer, pero esa es nuestra manera de entenderlo. Nuestra manera de entenderlo es iniciar un proceso, es simplemente recogida y análisis de información para planificar la intervención, para planificar cómo podemos ayudaros y cómo podemos ayudar a las personas con diversidad funcional. Es importante, es muy importante, y no solo en ese primer momento, que los equipos que valoran a vuestros hijos sean muy conscientes, es posiblemente el peor momento de vuestra historia familiar. Posiblemente en este momento. Como dice el vídeo, una metáfora muy bonita, pero muy dura al mismo tiempo. Habéis planeado un viaje a Francia y estáis en Holanda. Os han cambiado el vuelo. Y de momento lo que tenéis es, pues eso, un nivel de incertidumbre y de ansiedad y de... no sabéis lo que vais a hacer. Ahí llegamos nosotros, ¿vale? Llegamos nosotros y lo que vamos a contar hoy tiene que ver con todas las etapas del ciclo vital, ¿vale? No solo vamos a hablar de primeras valoraciones, porque cuando llegáis a Holanda, muchos os quedáis ahí y necesitáis que os acompañemos y os guiemos durante todo el proceso. Las valoraciones tienen importancia porque no son una valoración para poner una nota. Nosotros no valoramos para poner notas, nosotros no valoramos para dar un CI, nosotros no valoramos para dar una edad de desarrollo, no valoramos para eso, yo no valoro para eso. Ninguna de nosotros valoramos para eso. Nosotros lo que queremos contaros hoy es lo que llamamos un diagnóstico funcional. Diagnóstico funcional. Hablamos de personas con diversidad funcional y nosotros lo que hacemos es intentar emitir un perfil o diseñar o ver o reflejar o informar sobre el perfil de competencias, tanto puntos fuertes, no solo puntos débiles, fundamentalmente puntos fuertes y potencialidades que tienen vuestros hijos y también
puntos débiles. Puntos débiles, pero no solo puntos débiles, ¿vale? ¿Por qué puntos fuertes y puntos débiles? Porque los puntos fuertes son los que nos van a ayudar en el desarrollo de los puntos débiles. Es decir, todos, como decía antes la compañera, todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, ¿vale? Todos. ¿Qué nos suele pasar? Porque los puntos fuertes al final van entrando en una dinámica que como se me da bien jugar al pádel, juego más al pádel y de repente cada vez soy mejor y juego más al pádel y olvido lo que se me da gana. En este caso nosotros lo que intentamos hacer es coger los puntos fuertes para potenciar los puntos débiles. Las valoraciones nos ayudan a eso, ¿vale? Hacemos un perfil de competencias. Hacemos un perfil de competencias y para eso, en todas las etapas de ciclo vital, tenemos que tener en cuenta la perspectiva de desarrollo permanente. Vamos a hablar de desarrollo permanente, vamos a hablar de etapas evolutivas de desarrollo de competencias, de la importancia del proceso en todas las etapas de la vida, de la tipología de las valoraciones y del objetivo en los objetivos que nos marcamos. ¿Qué es desarrollo permanente? Desarrollo permanente que cualquier persona con independencia de su hecho individual y circunstancial evoluciona en el transcurso de su vida en adecuación a su contexto y medio sociocultural, siendo cualquier individuo susceptible de cambio y progreso en su desarrollo, optimizándose sus capacidades y ejercitándose la habilidad de coordinación al medio. Nosotros no creemos haya 6 años para aprender y que los 6 años primeros de la vida sean los únicos importantes y que sean los más importantes y que a partir de ahí nada. Son muy importantes, eso es así, pero aprendemos durante todo el ciclo vital a la persona con diversidad funcional y en menos diversidad funcional, porque todos tenemos mucho. O sea, todos tenemos capacidad de aprender. Nosotros creemos, somos un grupo de profesionales que creemos que todos tenemos derecho al desarrollo y al crecimiento personal independientemente de nuestro nivel de diversidad funcional, de nuestra edad, de nuestro entorno, todos tenemos que existir. Y bueno, es verdad que incluso cuando ya estamos valorando competencias psicolingüísticas más concretas, pues hay veces que se pide referencia a los logopedas, que también están luego en la sala, compañeros que han venido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros valorando ¿qué? Pues valorando a una persona, fundamentalmente. Aparece una persona ahí ubicada ahí en su casa, con sus padres, un poco para daros la idea de que no valoramos a un niño suelto o una persona suelta. A mí se me va a ir a niño porque nos pasa mucho tiempo temprano, ¿vale? Pero es verdad, no se valora de forma, una persona no está suelto aquí ni yo, no, soy aquí ni yo con mis consecuencias, es decir, en mi contexto. Entonces, para poder realizar esta valoración, tenemos que entender eso, que una persona interactúa en diferentes contextos y entonces tenemos que tener en cuenta esos contextos, porque de hecho no nos comportamos igual en todos los sitios, está claro. Yo aquí me comporto así, en el trabajo me comporto más seria y bueno, ya de fiesta pues me comporto de otra forma. Entonces, bueno, eso es un poco la idea, ¿vale? Es importante cuando nosotros vamos realizando lo que es la valoración, pues eso, entender a la persona en cuanto a su conjunto y valorarla en los diferentes ambientes, naturales y artificiales. Artificiales, sí, la situación de examen pura y dura, no me gusta llamarlo examen, pero es real. O sea, examen cuando pasamos lo que es una batería cuantitativa, cuando vamos a medir, es una situación de ambiente artificial para ellos. Tiene validez en cuanto a que es un ambiente puro, pero la parte natural también la tiene. Por eso que muchas veces se realicen, bueno, de hecho se realiza, o sea, no muchas veces, siempre en un proceso de valoración, se establezca una valoración en cuanto al contexto familiar, entorno escolar, entornos laborales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora a lo largo de la siguiente transparencia voy a intentar contaros todo, bueno, contaros a nivel general, ¿vale? El tema de las técnicas y de las valoraciones. En cuanto a modalidades de valoración, aclarar primero que la valoración funcional antiguamente en toda la parte de psicología tenía mucho peso, lo que es el modelo médico. De hecho que en la antigua escuela, bueno, pues pesaba mucho el tema de numérico, los test psicométricos.
las pruebas estandarizadas. Hoy en día la vertiente tiene mucho peso, no vamos a decir que no, que es un poco además de las cosas que estábamos comentando antes, porque todos necesitamos encuadrarnos y saber, sobre todo porque cuando nosotros etiquetamos, ponemos una etiqueta diagnóstica a nivel profesional, lo que hacemos es encuadrarnos en una serie de signos, no puntual, pero sí todos sabemos de lo que estamos hablando. Si yo digo un síndrome de Down, todos nos localizamos. Si estamos hablando de TEL, todos nos localizamos, pero eso no implica que la misma persona que tenga TEL tenga las mismas características, ¿verdad? Porque cada uno somos distintos. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que marca. Entonces, a nivel de lo que es la valoración funcional, tenemos la valoración cuantitativa, que es la escala de desarrollo. Bueno, pues sí, nosotros, ¿qué es una escala de desarrollo y qué es la evaluación cuantitativa? Pues la evaluación cuantitativa simplemente es intentar medir con unas respuestas, obtenemos una puntuación y lo comparamos con un grupo normativo, el CI. Tenemos un CI de tacatá, tenemos una edad de desarrollo. Esos son la evaluación cuantitativa, la aplicación de baterías y test psicométricos, que es un poco lo que os comentaba. Es verdad que bueno, en las familias es una de las pruebas que más peso soporte tienen para las familias, este tipo de puntuaciones. A nosotras nos gustaría que fuerais de aquí con la idea de que realmente la evaluación buena es la cualitativa, para partir de puntos fuertes, puntos débiles, perfil de competencias, porque realmente la otra es que no nos arroja información suficiente. Que una persona se diga, o sea, si yo ahora mismo como perfil soy Tania y tengo un CI de 105, es que no te estoy diciendo nada de mí. Si yo digo, es Alejandra, tiene un CI de 125, por lo menos, sabéis que ella tiene un CI más alto que yo, pues soy muy buena, pero nada más. O sea, realmente no es una característica definitoria el tema del CI, ¿vale? Entonces, es un poco para poneros un ejemplo, porque muchas veces, bueno, pues cuando hablamos con las familias y bueno, ¿esto qué significa? Bueno, pues eso significa que nos da una puntuación y nos sitúa, nos lo compara con un grupo normativo. ¿Tiene validez? La tiene. Sí, nos está ubicando, pero entender que no tiene poder predictivo. Entonces, de cara a una intervención, que es la idea, porque nosotros nuestra valoración es el punto de inicio de una intervención eficaz, bueno, pues el mayor peso lo tiene la otra parte, que es la evaluación cualitativa. Entonces, también un poco me gustaría que esa idea pues sí que la tuvierais en mente, porque de verdad las puntuaciones, Alejandra lo explica muy bien, muchas veces en ese momento de la valoración ella dice, es una foto, es que es una foto ese día, entonces es verdad que se obtiene, es una situación. Bueno, vamos a ver la otra parte, evaluación cualitativa. ¿Qué es la evaluación cualitativa? Bueno, pues una evaluación cualitativa es cuando nosotros realizamos un análisis en términos descriptivo, un análisis global del niño, del adulto, ¿vale? De la persona en general. ¿Cómo se puede valorar? Muchas veces es, por ejemplo, ¿no? Nos pasamos a ver un tratamiento. Jolín, y la familia nos dice, ¿y esta chica qué valora en un tratamiento? Bueno, pues depende del perfil, es lo que os estaba comentando. Esto no tú te metes y dices, voy a valorar. No, o sea, nosotros cuando nos metemos a valorar, por ejemplo, una sesión, pues lo mismo que la persona, lo que queramos valorar es comunicación, que entonces lo que buscaremos es comunicación, que lo que queramos valorar es habilidades sociales. Entonces, bueno, pues no es lo mismo una cosa que otra. ¿Cómo se realiza esta evaluación cualitativa? Bueno, pues a nivel de instrumentos nosotros tenemos los análisis de informes. Por un lado cogemos y todos los informes médicos que nos traéis, informes psicopedagógicos, nosotros como profesionales hacemos un análisis y extraemos lo que es relevante para nosotros, relevante para nuestro proceso, ¿vale? De valoración. Por otro lado, está la familia, toda la información aportada, pero no solo la que se recoge en el proceso de la entrevista, sino también la información que se aporta durante el mismo proceso de valoración. Hay otro momento, podemos llamarlo entrevista psicológica, que se hace, nosotros la hacemos un poco como a medias, ¿verdad? Un poco semiestructurada en función de las características de la familia, pero que viene a ser lo mismo.
viene a aportarnos una información del perfil que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, esa información que vosotros aportáis es vital, porque que yo en 45 minutos no vea que el niño dice papá, pero si tú me estás diciendo que mi hijo dice papá, vale, grábamelo y me lo traes. Eso es una información aportada de la familia. Para mí eso tiene mucha validez. ¿Cómo no va a tenerla? O sea, cuando un padre dice, oye, que mi hijo hace esto, vale, pues vamos a ponerlo, enséñanoslo, vamos a valorarlo dentro de sección, por eso es lo que decía, ¿vale? Entonces una cosa está la valoración, todo este tipo de valoración en ambiente artificial, que es en ese momento en concreto, y luego está la otra parte en ambiente natural. Entonces, gracias a Dios, con las nuevas tecnologías se nos ha abierto un universo maravilloso, ¿vale? Que nos aporta muchísima información de ambientes naturales. No hace falta que vayamos allí a registrar, sino que las familias pueden aportarnos muchos vídeos. Otras veces nos desplazamos a escuelas o temas de contexto laboral. Quería presentaros a Luisa, que es una mamá de nuestra asociación y que os va a presentar a su hija Lidia, una preciosidad con un síndrome de una enfermedad rara, y os va a hacer una pequeña demostración de lo que es vivir con una enfermedad rara. Bueno, lo primero yo soy una mamá que vamos, es la primera vez que hago algo así, con lo cual me vas a perdonar. Voy a contar un poco, porque me ha tocado contar un poco lo que es el síndrome de mi hija y luego os daré un poco la visión como madre. Pues el síndrome de mi hija se llama síndrome de Rubinstein-Tagli. Os cuento un poco la historia. En 1963 descubrieron el doctor Rubinstein, que era un pediatra, y el doctor Tagli, que era un radiólogo, pues describieron varios niños con un mismo patrón de características físicas asociadas y un retraso del desarrollo psicomotor. En 1991 se dieron cuenta que era una pérdida o deleción del cromosoma 16 y en el 95 identificaron el gen, también un gen CREB, que es el que hace que aparezca este síndrome, y en el 2007 han identificado un segundo gen que también actúa, que es el EP300. En esto no me voy a enrollar mucho porque entre que no sé de genética y tampoco nos viene al caso. Lo único, pues deciros que bueno, pues es un síndrome que es bastante poco conocido. Es uno de cada 100.000 o 125.000 nacidos vivos. En España hay 83 casos diagnosticados. Y bueno, en concreto yo soy de Daganzo y allí me encontré con una mamá, con una niña que tiene el mismo síndrome que mi hija, y gracias a encontrarme con ella pues supe que tenía el síndrome, con lo cual es casualidad. Las características pues son unos rasgos faciales particulares, los pulgares los tienen más anchos, tienen retraso en el crecimiento, el percentil es más bajo, hay grados variables de retraso generalizado, problemas gastrointestinales, tienen mucho reflujo, vomitan. Yo, sobre todo Lidia, cuando nació no hacía muy bien la coordinación con la deglución, le daba el pecho y se atragantaba y no sabíamos por qué. Entonces, ahí, y los rasgos que tenía era lo que veían los médicos, que no entendían y no sabían decirme qué es lo que tenía. Y luego pues anomalías cardíacas, renales y problemas de visión pueden tener también estos niños. Como veis, tienen el puente nasal un poquito más ancho, los ojitos en forma de media luna, les crece el pelo más bajo y tienen remolinos. Aquí podéis ver lo que os digo de las manos.
Veis los pulgares que son más anchos y algunos los tienen angulados. Algunos se les opera porque es muy importante, ya sabéis, lo del tema de hacer la pinza. Entonces, ¿qué os voy a contar? Y estos son los deditos de los pies, también característicos, pues que son más anchos. Algunos nacen con 6 dedos, pero bueno, ahí los podólogos tienen que currar con el tema de las uñas, que no se nos encarnen. Y otra de las características son estas muescas que tienen en las orejas, o unos bultitos que les salen, las características del síndrome. Otra característica peculiar es la nariz ganchuda, veis varias diferentes narices, que tiene la columela también colgante, es muy característico del síndrome. A ver si sale. Estos niños también tienen el paladar ojival, con lo cual pues también hay que ayudarles con el dentista. A lo mejor es eso. Vale. Aquí lo podéis ver. Tienen problemas con el paladar ojival, hay que ponerles un expansor. Bueno, ahí tienen trabajo los dentistas para trabajar con ellos. Y los logopedas, claro. Y esta es Lidia. Este fue el día que llegué yo a Holanda. Este fue unas horitas nada más nacer y como podéis ver, pues nació con muchísimo pelo. Yo decía, ¿pero qué? ¿Qué es esto que de pelo tiene la niña? El caso es que la niña ahí ya empezó a dar, pues, se la veía que la niña estaba como muy blandita, muy dormidita, se atragantaba muchísimo. Esta fue la siguiente y ya no le pude hacer más porque ya me la ingresaron a partir de ahí. ¿Veis el dedito gordo que tiene? No lo llegaba ni a cerrar, se asomaba por aquí. Y la carita que tenía pues era especial, era una carita así como de abuelilla, que decía yo. ¿Qué tiempo tiene ahora? Ahora tiene 6 años. Entonces ahí fue cuando los médicos pues empezaron a estudiarla y Lidia físicamente no tenía nada de corazón, de riñones, nada. Entonces lo único que veían era un poco de retraso y sobre todo que se atragantaba. Creían que era un problema intestinal, pero al final me fui con mi hija a casa, tenía 10 días y me habían dicho que tenía unos rasgos dismórficos, pero nada más. Un poco de laringomalacia y nada, vete para casa que el cariotipo ha salido bien y está todo perfecto. Y yo con una alegría que para qué. Total, que cuando llego a la pediatra me dice, ala, ya te puedes ir a La Paz, que te la vean en La Paz porque aquí hay algo raro. Y entonces ahí empezó mi periplo por todos los especialistas, habidos y por haber. Hasta que al final conocí a una nena en Daganzo y dije, pero si esa niña es como mi hija, tenía 9 años, Lucía. Y gracias a conocer a Lucía y a su mamá, pues bueno, nos echamos a llorar, porque claro, yo es que iba con la mía intentando que andase, por lo que estamos haciendo todos, ejercitando a la niña. Y dije, pero bueno, pero si son iguales, pero... Y entonces su mamá me comentó, ¿qué tienes Rubinstein Taki como la mía? Digo, ¿qué? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, nos abrazamos, ahora somos las mejores amigas del mundo. Me dijo, vete a Pisa, que he estado allí, me han tratado fenomenal, ya verás cómo la van a hacer andar, la van a hacer, porque una de las cosas que me dijeron que no sabía si Lidia iba a andar, si iba a hablar o si iba a hacer lo que fuese. Y eso yo creo que los médicos deberían de ahorrarse esos comentarios, porque si no lo saben, ¿por qué me lo dices? ¿No? Porque eso al final te acabas quedando con esas cosas. Bueno, esta es Lidia, esa es la risilla que tienen, que es característica porque se les cierran los ojitos. Y aquí 5 meses levantó la cabeza. Para nosotros fue una alegría. Y bueno, la verdad que mi hija hoy en día habla por los codos y anda muchísimo. Y corre. Bueno, aquí podéis ver, ¿ves? Lo de la característica de los ojitos, en fin. Si esto un médico... Claro, yo entiendo que son muchos síndromes, pero es verdad que si un médico lo supiese, nos ahorrábamos mucho, porque en mi caso fue fundamental saber que tenía este síndrome mi hija. Ponerle la etiqueta, ¿no? Porque
En un principio, o sea, estábamos hablando de etiquetas antes, pero para mí sí que lo era porque quería saber, primero, decir, cuando la gente la viese, pero ¿qué le pasa a Lidia? Pues si uno tiene un niño que o es ciego o es sordo, ¿no? Pues lo dice. Pero yo no sabía si decir, ¿tiene algo o no lo tiene? Porque como no lo saben los médicos, digo, a lo mejor digo algo y la van a estar mirando ya de por vida. No sé, es que la verdad que para mí era muy complicado. Y luego, una vez que supe el diagnóstico, ya pude hacerle, este síndrome también tienen alteraciones a nivel de columna, algunos nacen con la médula anclada. Entonces yo, al saber que tenía el síndrome, pude hacerle una radiografía de columna y adelantarme a saber si tenía la médula anclada o no. Entonces se puede operar antes, cosa que hay otros niños que no lo saben y empiezan a andar mal con las piernas, a orinarse encima y ya es más complicado de operar. Entonces, si sabes el síndrome antes, puedes adelantarte a todas estas cosas. También pueden tener glaucoma de mayores, en fin, que ya tenemos que estar en el oftalmólogo mirándole y tomándole la tensión. Son muchas cosas que te vienen bien a nivel médico. Si es verdad que a nivel de estimulación o social, bueno, pues ella se ha trabajado con ella, estas son sus manitas, se ha trabajado con ella como cualquier otro. Lidia, como lo podéis ver, monta a caballo, es feliz, hace de todo, y esta es Lidia a día de hoy con su hermano. Y he tenido otro nene y bueno, he estado en Italia, en Holanda, y muy bien, la verdad que a mí los dos sitios me encantan. Y estos son niños de la asociación, os he traído para que veáis que más o menos son las mismas caritas parecidas, ¿no? Al final visto, aquí tenemos a Lucía, esta es Lucía de Doganzo, y esta es Sandra, que también está en la asociación, bueno, ahí la tenéis. Y este es José, que tiene 46 años y para nosotros ha sido, pues, bueno, imaginaros encontrarte con una persona que tiene 46 años, con el mismo síndrome de tu hija, está tan estupendo, pues para nosotros nos ayuda mucho a reflejarte un poco y ver el futuro que van a tener. Estos son los nenes de la asociación. Y nada, pues no quería enrollarme más. Gracias a Elisa, a las familias, a los profesionales que cada día nos apoyáis y que espero que hayáis disfrutado de estas jornadas y por favor os pido que levantéis las manos a favor de todas aquellas personas que tienen diversidad funcional y que recordemos que lo normal es ser diferentes. Muchas gracias. Podéis pasar por la entrada y hay unas galletitas que ha hecho la secretaria de la asociación que están